Bueno, Eh, buenas tardes a todos. buenas Damos, tardes. Perdón, dale, sí, no, perdón, está bien, dale. no, damos comienzo al ciclo de disertaciones de ganadería bovina. Hoy tenemos a Juan Sebastián Mitone, que nos va a hablar de autoconsumo y feedlot ecológico. Lo va a presentar el secretario de Agroalimentos, José Pereira. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a Juan Sebastián Vitone, colega, médico veterinario. Bueno, por supuesto, Máster Cienzae. Él está en la Estación Experimental de Concepción del Uruguay y tiene un desarrollo muy, muy interesante en el caso de rumiantes, del autoconsumo y un esquema que él ha desarrollado, que es el feedlot ecológico, que es muy interesante para que lo vean porque puede estar al alcance de pequeños y medianos productores. Son cosas muy, muy interesantes, ya no necesitamos grandes extensiones y Sebastián ha desarrollado mucho este sistema. Así que, bueno, Sebastián, bienvenido, un placer contar con tu presencia. Y toda la gente de Santa Fe. Hoy tenés muchos colegas escuchándote, porque estamos utilizando la plataforma del Colegio de Médicos Veterinarios de la primera circunscripción, que Coco es secretario, Coco Lazzaroni, ¿no? Lázaro. Y bueno, aparte lo consideran, ellos también nos han apoyado mucho el colegio y lo han colocado como una capacitación que puntúa dentro de las capacitaciones que le exige el colegio a los corresponsables sanitarios. Bueno, adelante Sebastián y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, y bueno, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy cómodo porque en Santa Fe tenemos muchos amigos. Yo tengo actividad también dentro del Colegio Veterinario de Entre Ríos y hace ya varios años que conozco a todos los muchachos de aquel lado y hay muchos colegas y amigos en Santa Fe también. Yo por ahí me voy a tomar la licencia de mezclar un poco los dos temas porque están íntimamente relacionados, digamos, tanto el autoconsumo y la modalidad esta del feedlot ecológico, que es una de las formas de usar el autoconsumo en condiciones de terminación de bovinos, ¿no? Como ustedes bien saben, digamos, nosotros tenemos en Argentina la mayor concentración de ganado está en la pampa húmeda en el litoral, digamos que casualmente son las regiones donde se hacen mayoritariamente cultivos extensivos con producción de grano de maíz. Y esto, digamos, con el correr de los años y con todo lo que se habló hace unos 15 o 20 años atrás, ha extendido un poco lo que son las fronteras agrícolas y ha movilizado o ha cambiado la ganadería de alguna manera en esas regiones, donde interviene fuertemente todo lo que es el uso de ese grano de maíz en modelos de alimentación de bovinos. Como bien decía Jorge, esta modalidad, digamos, va un poco tratando de acompañar las escalas medianas y pequeñas, porque cuando yo digo escalas medianas y pequeñas, nosotros siempre pensábamos que eran hasta 1000 animales, digamos, alimentados en condiciones de engorde bajo modalidad de tipo feedlot ecológico. Hoy nos encontramos con predios que tienen 1500, 2000, inclusive hasta 4000. Entonces es una alternativa que no es para reemplazar los sistemas de feedlot industriales convencionales, sino que es para darle lugar a los sistemas de alimentación con grano en las condiciones donde uno tiene limitantes de infraestructura, fundamentalmente, ¿no? O de inversión. Un feedlot con todas las letras, hace algunos años ya, necesita, para poder solventar, digamos, sus amortizaciones y todo el circuito, de un encierre de una gran cantidad de animales. Para 2019, por ejemplo, el número que se presentó a través de alguna de las jornadas del IPCBA era de 10.000 animales, o sea, uno tenía que tener 10.000 animales confinados como para poder hacer, digamos, un circuito que sea efectivo desde el punto de vista comercial y financiero. Pero la realidad es que las situaciones tanto de la ganadería, digamos, como de la producción de grano de maíz se concentran en una región similar. ¿Qué es lo que nos ocurre con estas circunstancias, ¿no? Siempre que
que uno tiene confinamientos o que empieza a suministrar comida, empiezan a aparecer algunas externalidades negativas o algunos impactos que tienen que ver precisamente con la inversión y con la infraestructura. Un fieldo correctamente diseñado, digamos, funciona como una industria, como un frigorífico o como cualquier otra industria que produce residuos, y en este caso son residuos de origen biológico, digamos, de la producción animal, digamos, heces, orina, la producción de olores, ruidos, que acompañan a las producciones intensivas. Y eso puede traer complicaciones en los lugares donde se instala, digamos, hay muchas provincias que ya han legislado y que han regulado la actividad. No hay una ley a nivel nacional, pero de momento Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, Buenos Aires se sumó ahora último, tienen legislaciones provinciales para la instalación de los predios de engordes intensivos, donde, digamos, se tratan de cuidar, desde el punto de vista tanto del ambiente como del bienestar de los animales, estos impactos negativos que se acompañan cuando no hay un diseño profesional o cuando no hay un cuidado en el crecimiento de esta actividad. Entonces produce contaminaciones, por ejemplo, tanto del suelo como del agua, cuando se acumulan muchas inyecciones o muchos efluentes, hay contaminaciones, nosotros le pusimos el nombre ya hace varios años de tipo social, que tienen que ver con la percepción que tienen los consumidores o la gente que vive en las ciudades, que es ajena a los sistemas de producción como nosotros, donde encuentran olores desagradables, donde encuentran situaciones de barro, por ejemplo, o luego una lluvia, que es lo más común, que pueden asociar directamente con falta de bienestar animal. Y después están las que están directamente asociadas, digamos, a lo que es salud pública, cuando uno no considera estas cuestiones de infraestructura como una cuestión esencial en el cuidado de la higiene de los animales, que después terminará siendo un producto consumido por nosotros mismos. Y no es infrecuente, fundamentalmente en otoño e invierno, encontrar situaciones con características como las que se ven en esta foto, ¿no? Si bien no es lo más común, nosotros, la zafra de terneros, digamos, y la oferta de maíz también son coincidentes. Los maíces empiezan a cosechar entre febrero y mayo. Los terneros, digamos, empiezan a entrar a los remates de invernada también en esas mismas fechas, entonces se concentra la actividad de alimentación con granos durante todo el otoño e invierno, y si uno no pone atención en la infraestructura o cómo, digamos, diseña los predios, empiezan a aparecer este tipo de problemáticas. Con esa información, digamos, muy sintéticamente explicada, nosotros ya en 2004 comenzamos a analizar cuáles eran las principales condiciones que podíamos modificar sin hacer demasiadas inversiones para mejorar estas condiciones de alimentación en predios pequeños y evitar fundamentalmente la producción de barro. Y así hemos pasado por una cantidad de proyectos que nos han acompañado, que nos han financiado, y fuimos reuniendo las partes de la información para poder ajustar este modelo a las diferentes regiones ganaderas del país que lo utilizan o que tienen la posibilidad de producir granos y alimentar animales, ¿no? Las generalidades, digamos, las principales características de este modelo son estas que están en pantalla. La primera de todas es más espacio. Ustedes van a ver que en el transcurso de la presentación yo a veces voy a mencionar 100 metros cuadrados, a veces voy a mencionar 200 metros cuadrados, a veces voy a mencionar 300 metros cuadrados por cabeza, que es la asignación que nosotros les ofrecemos en condiciones de engorde terminal, o a veces en condiciones de recría, a los animales dentro de este tipo de modelos. ¿Qué nos permite esto? Y nos permite esencialmente liberarnos de la formación de barro. Y la relación entre 100 y 300 metros cuadrados tiene que ver con el tipo de suelo. Cuando tenemos suelos con pendiente, utilizamos menos metros cuadrados. Cuando tenemos suelos más arcillosos o más llanos, usamos más superficie, alrededor de 300 metros cuadrados. Un ejemplo clásico sería Entre Ríos, con suelos vertisóleos, suelos pesados, con pendientes mayores al 2%, usamos 100 metros,
Y en Santa Fe, por ejemplo, en algunos modelos que hay, estamos utilizando 300 metros cuadrados por cabeza. Esto es bastante más de lo que supone un feedlot, ¿no? Un feedlot de tipo convencional utilizan, de acuerdo a cómo ha sido diseñado originalmente, entre 6 y 20 metros cuadrados por cabeza. Las legislaciones actuales, digamos, exigen un mínimo de 20 metros cuadrados por cabeza, pero acá estamos hablando de 5 o de 15 veces más. Entonces, es bastante más espacio. O sea, estaríamos con 100 animales, entre 30 y 100 animales por hectárea, comparándolo contra un feedlot que puede estar entre 1000 y 500 animales en una superficie de 1 hectárea. El modelo, para su simplificación operativa, utiliza los comederos de autoconsumo. El ajuste de las raciones, hay de todo tipo, tenemos mucha información, digamos, de diferentes mezclas, pero esencialmente la que mejor acompaña a los sistemas de autoconsumo es la del grano de maíz entero. ¿Por qué? Porque tiene un menor proceso y porque además, digamos, es la que mejor se adapta también a la movilidad de los comederos, ¿no? La que mejor baja, la que no se apelmaza, la que resiste mejor la humedad, digamos, tanto de la saliva como a veces de las lluvias o lloviznas que pueden complicar el material que se acumula en la boca de los comederos. Y encontramos que dentro, digamos, de este principio de darle más espacio, utilizar los comederos de autoconsumo, bajando la carga operativa, si rotamos en parcelas, digamos, este tipo de emprendimiento, tenemos un beneficio residual, que es la fertilización del suelo hecha con las propias heces y la orina de los animales. Y sabemos hoy con bastantes precisiones cuánto tiempo deben estar los animales posteando en una parcela como para tener, digamos, un nivel de fertilidad que sea aprovechable dentro de un circuito agrícola por un cultivo de alta producción de gruesa, por ejemplo, de maíz o de soja. En modelos de autoconsumo hay muchos. Hay desde los más caseros, como se ve aquí en el borde superior derecho de la pantalla, a los más tecnificados, como pueden ser los que tienen ejes y ruedas para ser transportados cargados, ¿no? Hay de madera, de chapa, de fibra. Yo creo que la funcionalidad la cumplen todos, es la oferta al libitum de comida, donde los animales van y se sirven la cantidad de veces que ellos quieren, y donde los operadores del sistema, sean propietarios, sean empleados o dueños, pueden, digamos, modificar o pueden ajustar un suministro de comida una vez por semana, una vez cada 10 días o a intervalos de 4 días, mientras que en un feedlot de tipo convencional nos vemos muchas veces en la obligación de repartir la ración 1 o 2 veces al día. Entonces la carga operativa es mucho menor. Como un detalle puntual, hay que considerar que este tipo de comederos, digamos, debe tener la altura de la bandeja por debajo de la altura de la rodilla de una persona de estatura media, para que los animales puedan comer con la cabeza hacia abajo. Modelos que tienen eje, por ejemplo, obligan a los animales a comer con la cabeza alzada. Entonces eso interfiere fundamentalmente con los niveles de consumo y con las ganancias de peso, entre otras cosas. Y de las escalas de modelos, digamos, creo que uno puede elegir la que mejor se ajuste al bolsillo y la que mejor tenga, digamos, a manos para comprar en su región. Pero, digamos, de las que yo he ensayado, la que mejor resultados nos ha dado, digamos, por la capacidad que tienen de acopio y por la facilidad que tienen para moverlos, son los de tipo silo comederos. Los tamaños son variados, son muy, muy variados, van desde los 1000 kilos, inclusive hay algunos que son de 200 kilos, hasta los 18 o 20.000 kilos. La recomendación es que usen el modelo o la capacidad que utilicen, siempre consideren que la cantidad de animales que van a surtirse de esa comida deben tener un intervalo de recarga de no más de una semana. Esto no es porque la ración se vaya a poner fea o tenga algún efecto sobre la ración, sino fundamentalmente porque como no hay, digamos, fijación de suelo o impermeabilización del piso donde se ponen los comederos, si nos agarra una semana de temporal con lluvia, se hace mucho barro a la vuelta
y los animales tienen dificultades para acceder. Entonces la idea de estos comederos es que el intervalo de recarga no supere los 7 a 10 días para con facilidad poder mover los comederos dentro de los piquetes. Las raciones, como yo les mencionaba, digamos, son raciones en base de grano de maíz entero. Hace unos minutos hablábamos con el doctor Torelli de la resistencia que hay por ahí a los modelos que son distintos, y una de las resistencias clásicas de la ganadería que utiliza grano de maíz está relacionado con el uso del grano entero, digamos, con la percepción que hay de al observar el grano en la bosta, de entender que ese grano pasa sin poder ser utilizado en su totalidad por el bovino. Y esto, digamos, en las categorías de animales jóvenes y livianos no es así. O sea, no hay ninguna diferencia entre los granos enteros o molidos o craqueados respecto de su eficiencia de conversión, por ejemplo. Entonces, cualquier bovino que tenga menos de 24 meses de edad y que inicie su periodo de adaptación con menos de 400 kilos, aprende muy bien a masticar el grano de maíz, y sí uno va a ir viendo alguna cantidad que pasa directamente sin ser tocada por el tubo digestivo, la bosta las primeras 2 o 3 semanas. Cuanto más corta es la edad del animal que uno confina, más fácilmente se adapta a masticar el grano de maíz, y estos son el tipo de bostas que uno se puede encontrar dentro de los lotes que están consumiendo grano, de las que tienen una mayor cantidad, digamos, en los primeros periodos, hasta las que directamente se ven pastosas, como pueden ser de la superior derecha o aquí abajo, donde no se detecta ya el grano de maíz entero, por más que los animales lo consuman en esa forma física. Estas dos cuestiones, el hecho de suministrar la comida a voluntad y el uso del grano de maíz entero, nos permite que una vez que los animales se adaptaron a la ración concentrada, y el acceso que hacen, digamos, a los comederos en forma voluntaria, achican las porciones, comen más veces en el día, y eso nos permite estabilizar muy bien el pH ruminal. Entonces, en general, en los sistemas de autoconsumo de animales ya adaptados a raciones concentradas, no tenemos problemas de disturbio digestivo, llámese acidosis o timpanismo. Sí ocurren, digamos, algunos problemas digestivos, como puede ser la impactación o la sobrecarga con granos, en los periodos donde los animales no están acostumbrados al consumo de ración, o inclusive en los intervalos donde los comederos se quedaron sin comida por 12 o 24 horas y se los recarga, y los animales vuelven o acceden voluntariamente a los comederos con hambre. Entonces, uno de los disturbios digestivos más frecuentemente encontrados en el feedlot en el feedlot con comederos de autoconsumo, es la sobrecarga, o sea, la muerte de animales por sobrecarga. Hay procesos de acidosis agudas y crónicas durante los periodos de acostumbramiento, que son los que debemos cuidar, pero con algunas mezclas o la incorporación de algunos aditivos a las mezclas de raciones, uno puede inclusive morigerar fácilmente esa condición y lograr iniciar el engorde o la recría directamente con los comederos de autoconsumo. El grano de maíz entero también colabora, digamos, durante el proceso de masticación con una mayor producción de saliva. A su vez, esta producción de saliva colabora en la estabilización del pH ruminal. Entonces, esas dos condiciones hacen que con animales acostumbrados uno se encuentre, digamos, con imágenes de vísceras como esta, por ejemplo el hígado, o inclusive el rumen, sin lesiones durante el momento de la faena. ¿Por qué digo sin lesiones? Porque una de las lesiones clásicas del feedlot es esto que se ve aquí, son los abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos en el bovino, digamos, parten inicialmente de una lesión de la pared ruminal, cuando el animal se excede en el consumo de grano y no está adaptado. Hay un descenso brusco de pH, hay una lesión de la pared ruminal, y ahí coloniza el torrente circulatorio una bacteria que es la misma que produce el pietín, que se llama Fusobacterium necrophorum, entra por el sistema portal al hígado, el hígado filtra la sangre proveniente del rumen y quedan alojados por debajo de la cápsula de Gleason, que es una cápsula que recubre al hígado en su totalidad, y se ve imágenes como esta. Es como un absceso que se ve en la piel o en la superficie, pero en la superficie del hígado. Argentina, por utilizar mucho grano de maíz entero, digamos,
tiene este nivel de lesiones que está por debajo del 12%. Estados Unidos, por ejemplo, que utiliza niveles de procesamiento con temperatura y presión, como son los de TeamFlex, por ejemplo, que aumentan muchísimo la disponibilidad de energía y la agradabilidad de los recursos que se dan en raciones, tiene alrededor del 25% de este tipo de lesiones. Como les comentaba, mezclas hay muchísimas. Todas las de las fuentes de energía y proteína que se ven en esta tabla, nosotros tenemos la oportunidad de haber ensayado casi todas. Siempre la principal fuente de energía viene a través de un cereal. A nosotros nos gusta mucho el maíz, el sorgo también. El maíz y el sorgo son de las mejores mezclas. Digamos, si uno tiene la oportunidad de utilizar un 70% de grano de maíz entero y un 30% de sorgo molido en una mezcla para autoconsumo, va a tener una ventaja en conversión, porque tiene almidones de distinta gravabilidad ruminal, y eso favorece, digamos, la utilización de ambos, y, digamos, con algo menos de ración uno logra el mismo resultado. Se puede incluir trigo, se puede incluir cebada, se puede incluir afrecho de arroz, o otros productos derivados de la industria harinera, fundamentalmente. Respecto a lo que son fuentes de proteína, el esperto de soja sigue siendo la elite. Los concentrados proteicos peletizados son los más utilizados por la facilidad que tienen para mezclarse a una ración clásica. Para un filo terminal con autoconsumo sería un 90% de grano de maíz entero y un 10% de un concentrado proteico comercial. También hemos evaluado algunas otras fuentes alternativas, como son las de nitrógeno proteico, con urea de liberación lenta. En la foto se ve, esta es una ración que tiene un 96% de grano de maíz, un 2% de urea de liberación lenta, y un 3% un premezcla mineral peletizado, que también funcionan muy bien y tienen, digamos, un resultado similar. Sí hay algunas consideraciones a cuando uno utiliza fracciones molidas y enteras. Está obligado, digamos, si incorpora algún aditivo, como puede ser las suplementaciones minerales, o incorpora alguna fracción como puede ser el afrecho de arroz como fuente de energía o el esperto de soja molido, a moler partes para que la mezcla se mantenga homogénea y no se estratifique en la boca, durante el consumo, digamos, en la boca del comedero, logran teniendo solamente maíz o teniendo solamente concentrado proteico, teniendo solamente sales minerales. Cuando utilizamos fracciones enteras y molidas, digamos, lo recomendable es utilizar al menos un 50% de la ración como grano de maíz entero para mantener las condiciones que mencionábamos antes respecto a lo que es disturbios digestivos, y a su vez, digamos, mejora bastante la fluidez que tiene la ración en los comederos de autoconsumo, en los hilos comederos en particular. No se apelmaza, el grano de maíz entero colabora bastante en eso. Pero por lo menos, digamos, para mantener la condición de autoconsumo base maíz, sin la utilización de fibra, yo tengo que tener por lo menos un 50% de la ración como grano de maíz entero. Si nos encontramos con un montón de dificultades durante los primeros 25 o 30 días, hasta llegar a que los animales logren consumir, digamos, a discreción este tipo de raciones, ¿no? Donde viene la sobrecarga, donde vienen las alternancias en el consumo, generando variaciones grandes de pH con animales que tienen acidosis de tipo aguda o acidosis crónica, y después no progresan, o inclusive, digamos, en algunos casos hay mortandades de hasta el 10% cuando no se considera. Entonces nos encontramos con un socio excelente, hace ya algunos años, para combinar este tipo de mezclas y evitar esos excesos de consumo durante los periodos de acostumbramiento o cuando utilizamos los modelos de autoconsumo como suplementaciones en pastoreo. ¿Qué es la sal? La sal común, cloruro de sodio. La sal común, hasta el 5%, digamos, alienta el consumo. Todos los balanceados de concentrados proteicos tienen alguna fracción de cloruro de sodio. Es la única sal que los bovinos consumen voluntariamente, pero por encima del 5%, 6, 7, 8, 10 y más, en general, provoca reducciones de consumo. Una inclusión del 6 al 10% lo que hace
es reducir el tamaño del bocado. O sea, los animales comen la misma cantidad, pero como ese contenido de sal los obliga a repartir en más accesos al comedero, y eso ayuda efectivamente para evitar los excesos de consumo o los disturbios digestivos que les mencionaba recién. Es excelente. O sea, si yo quiero iniciar un autoconsumo sin tener un periodo de adaptación con suministro diario, incorporando entre un 6 y un 8% de sal, de acuerdo si utilizo urea de liberación lenta o expeller como fuente de proteína, logro controlar esos excesos de consumo que se dan en los inicios de los periodos de adaptación, donde los animales todavía no conocen cómo funciona el consumo de ración. Y en esto hay un montón de combinaciones posibles, se pueden combinar de distintas maneras y son todas válidas, siempre respetando la única regla para el autoconsumo sin el aporte de fibra, es que tenga el 50% de grano de maíz entero. Si yo decido hacer una ración que es totalmente molida, sea cual fuera la combinación, estoy obligado a ofrecer una fuente de fibra que tiene que estar entre el 5 y el 10% de oferta diaria. Esa fuente de fibra puede ser rollo, puede ser silaje, puede ser fardo, puede ser accesos a pastoreo, pero sí, digamos, sí o sí, digamos, las raciones totalmente molidas para mantener una estabilidad ruminal, fundamentalmente lo que es el pH y funcionalidad ruminal, necesito incluir fibra en la oferta diaria. Muchas veces se combina el autoconsumo con un rollo que se ofrece todos los días o día por medio, y funcionan así de punta a punta, ¿no? Yo creo que si uno tiene limitantes para conseguir rollo, fundamentalmente en nuestra zona no es frecuente. El último año tuvimos muchas dificultades porque la primavera pasada fue muy seca, entonces no hubo producción, y los incorporamos solamente en los periodos de adaptación. Una ración molida, mezclada con una inclusión de sal, de 6 a 8% de sal, y acceso a rollo al libitum durante un periodo de 35 a 40 días, que es un poco más largo que los periodos de acostumbramiento en feedlot con suministro diario, porque a los animales, al tener la alternativa de ellos elegir, pasa que hay grupos que no consumen inmediatamente la ración y que tardan entre 2 y 3 semanas en llegar a los consumos promedios más altos como para pasar a raciones terminales sin fibra. Entonces, lo que nos conviene siempre es extender un poco el periodo de adaptación en esta condición y lograr así evitar los disturbios digestivos. ¿De dónde nació el uso de la sal? De la utilización de las suplementaciones minerales originalmente. Después nosotros tenemos mucha experiencia utilizando suplementaciones en autoconsumo de ración molida en campo natural de monte. O sea, el campo natural de monte tiene limitantes de proteína y energía, y normalmente en Entre Ríos se utilizan estos comederos de autoconsumo para hacer una suplementación que va del 0,8 al 1,2% de la ración total, y así sostener ganancias de peso promedio de 300, 400 gramos por día durante los periodos de escasez forrajera, fundamentalmente en el invierno, ¿no? Como les comentaba, la inclusión de sal es una ventaja para todos los predios, digamos, que tienen poca capacidad operativa y que además no tienen por ahí mucho conocimiento o el timing de la utilización de raciones. La mayoría de la gente que inicia a suministrar raciones concentradas base maíz, en general se entusiasma, entonces empieza dándole 2 kilos por día, un ternero de 200 kilos, que sería correcto. Si los animales comen todo al segundo o tercer día, automáticamente elevan la oferta y muchas veces se exceden en esas ofertas, y ahí aparecen la sobrecarga, la acidosis o los disturbios digestivos que acompañan a las raciones concentradas. Entonces, si no hay experiencia o no voy a tener supervisión diaria, la recomendación es siempre incluir un nivel de sal que evite ese exceso de consumo en el inicio de los engordes o de la suplementación. Con respecto a lo que es el filo, además de espacio, lo que hicimos en su momento fue analizar
cuáles eran los circuitos de rotación que eran más convenientes, pensando fundamentalmente en cómo distribuir mejor el estiércol. Y usamos estos dos modelos que se ven aquí, uno que es una rotación frontal, como si fuera un pastoreo, que en realidad no es pastoreo, porque uno tiene una carga de 100 animales por hectárea, digamos, lo que hace es asignar superficie y dar la comida en los comederos de autoconsumo, y la otra es una rotación radial. Siempre, digamos, de esto lo que encontramos por conducta de los animales es que si nosotros dejábamos el comedero junto al bebedero, por ejemplo acá en un área de clausura donde está el bebedero, lo que teníamos era un acúmulo de barro y de estiércol en el área que está dentro de los 30 y 60 metros del comedero y bebedero, porque los animales se asentaban ahí y se trasladaban solamente entre el comedero y el bebedero, y no ocupaban prácticamente el resto de la superficie. Entonces había un aumento inclusive de concentración de bosteo y de algunos de los minerales que seguíamos en ese área. Entonces la recomendación para la ubicación de comedero y bebedero, sea cual fuera el modelo de rotación que ustedes elijan, siempre es poner los comederos en el extremo opuesto de donde se encuentran los bebederos, y así obligar a los animales a trasladarse entre estos dos recursos y distribuir mejor el bosteo y evitar el barro. También hemos hecho algunas experiencias en rotación posterior luego de hacer pastoreo. Esto era sobre un puente verde de ryegrass, donde teníamos un lote testigo que solamente pastoreaba ryegrass y otro lote de vaquillas que pastoreaba el ryegrass, y una vez cosechado el forraje, atrás iba un lote cola con una tolva de autoconsumo, y esa tolva de autoconsumo llevaba grano de maíz con concentrado proteico, con la carga que mencionaba hace un momento de 100 animales por hectárea. Y la verdad que el ryegrass es uno de los recursos que soporta muy bien el sobrepastoreo. Se mudaban entre parcelas entre 4 y 6 días, y así lograba hacer inclusive hasta 2 vueltas sin agotar el recurso forrajero del ryegrass, por más que tenía ese sobrepastoreo. Esto es una foto, digamos, esta es la parcela que había pasado con pastoreo primero de vaquilla y luego, digamos, habría sido sobrepastoreado utilizando un comedero de autoconsumo para un engorde terminal. Y más que nada la foto es para ver cuál es la infraestructura que requieren estos modelos. Es muy, muy sencilla. O sea, es un alambre eléctrico que puede tener 1 o 2 hilos, comederos y bebederos móviles, cosa que si yo estoy en una situación agrícola o prefiero utilizar un potrero agrícola para dejar el estiércol de los animales, puedo hacerlo y levantarlo por pedido y mudarlo con facilidad de un lugar a otro. Hace ya un tiempo largo, ya una de las primeras cosas que evaluamos fue a ver cuánto tiempo debíamos dejar los animales en una parcela para lograr una fertilización equivalente a 20 partes por millón de fósforo, por ejemplo. Y nos encontramos que haciendo un ciclo de engorde, asignando en este caso 80 metros cuadrados por animal, y manteniendo los animales entre 21 y 28 días en cada parcela, nosotros lográbamos aumentar 20 partes por millón el fósforo del suelo. Un punto, la materia orgánica en algunos casos, y un punto también el nitrógeno. Esto exige otro tipo de modalidad, pues si uno lo hace con una escala pequeña, no sería tanto problema mudar los predios donde se hacen los engordes. Cuando la escala aumenta, es un poco más complejo porque tiene que mover mayor cantidad de comederos. Con esa información, entre 2009 y 2010, una empresa de Chañar Ladeado, que es de los hermanos Luga, tomaron la iniciativa, hicieron una pequeña evaluación. Ellos tenían un sistema de determinación de autoconsumo en confinamiento. Ahí atrás se ve un poco de los corrales. Es un predio que es totalmente agrícola. Y hicieron una primera experiencia. En esa primera experiencia se encontraron un resultado equivalente, porque el aporte mayoritario lo hace el grano de maíz y es muy estable en su composición de fósforo. Entonces, luego de un periodo de un encierre terminal de feedlot, lograron aumentar unas 20 partes por millón el fósforo del suelo en las parcelas donde
habían puesto los animales. De estas mismas parcelas, luego se hizo maíz, soja, y se comparó contra unas parcelas aledañas que no habían sido fertilizadas con animales, como en este caso, y en ambos casos se logró alrededor de un 10% más de rendimiento agrícola por el solo hecho de haber puesto los animales a bostear, digamos, durante su engorde en esa condición, quitándolos de los corrales de confinamiento tradicionales de 5 metros cuadrados que utilizaban en forma convencional en la zona. También analizamos qué es lo que ocurría con el agua, o sea, tanto el agua que estaba en cercanías del feedlot como los pozos de agua que estaban, en este caso, aguas arriba o aguas abajo, le llamamos pendiente arriba o pendiente abajo del encierre. Estos son 2 encierres de tipo feedlot ecológico y estos son 2 encierres de tipo convencional. ¿Qué es lo que nos encontrábamos cuando eran encierres de tipo convencionales? Y el pozo de agua que estaba pendiente arriba no tenía ningún problema, el que estaba pendiente abajo empezaba a tener niveles de contaminación en el agua de bebida de los animales. Y altos niveles de contaminación, son todos los números que están en rojo, fíjense que inclusive, digamos, los que están pendientes arriba están por encima de lo que es consumo tolerado para bovinos, ¿no? Tanto en coliformes como colifecales, como bacterias intermedias aerógenas y cloacales. Era un nivel de contaminación alto. Y uno dice, pero la infiltración no llega a la napa de agua donde yo tomo el agua para suministrar a los animales o que inclusive consumen las personas que viven en el campo. Y sí nos encontramos que muchas de estas situaciones, cuando son encierres más chacareros, como nos gusta decirle, o son más de predios más chicos, crecen desordenadamente. Y en ese crecimiento desordenado, en general, digamos, la regla es armar los corrales lo más cerca de la fuente de agua posible, como se ve en esta foto, digamos. Había un tanque australiano y se empezaron a armar los corrales a la vuelta del tanque. Entonces, toda la escorrentía de estiércol contaminado cuando llueve, digamos, termina llegando a la boca del pozo y termina contaminando el agua, no por napa, sino por infiltración en la camisa del pozo. Hay de todas las escalas. Yo les comentaba recién que uno de los comederos que mejor resultados nos ha dado son de este tipo. Y no solo de este tipo, sino los que son de hasta 8.000 kilos de capacidad y que son como el que está en la foto, de alero corto, porque en una situación agrícola uno no tiene máquinas tampoco, no proponen comprar un mixer o comprar la maquinaria que utiliza un feedlot, ¿no? Porque si no, hacemos un feedlot directamente. Sí, digamos, utilizar la que está disponible, y en este caso, por ejemplo, este tipo de comederos es alcanzado por cualquiera de las tolvas, monotolvas o las tolvas de 4 ruedas que se utilizan para grano, sirven como para poder llenar este tipo de comederos. Entonces, eso es una recomendación a tener en cuenta. Con respecto a las situaciones comerciales, nos encontramos que, en general, las ganancias de peso y las conversiones que se logran utilizando este tipo de modelos con mayor superficie, sin un control de la ración diaria, dándoselo con suministro a voluntad, son muy similares a las de un feedlot. O sea, animales terminados alivianos están entre 6 y 7 kilos de ración por cada kilo de peso vivo producido. Animales que terminan cerca de a los 400 kilos están alrededor de 8 kilos de ración por cada kilo de peso vivo producido. Inclusive tenemos experiencias hechas con animales que eran con destino cuota 481, por ejemplo, que superaban los 500 kilos con el mismo modelo, animales iniciados jóvenes en el uso de grano de maíz entero, funcionan perfectamente bien. Sí hay algo que hay que considerar en esto, digamos, los animales, al tener la comida disponible y al tener más espacio, uno rompe con el principio de competencia por el recurso y los animales consumen más relajadamente. Entonces nunca comen más del 2,2% o 2,3% del peso vivo.
Y eso está relacionado con la superficie que yo le asigno y con la modalidad, digamos, del suministro de ración. Pero siempre es morigerada. Entonces la ganancia de peso también es morigerada y está alrededor de 1 kilo, 1 kilo 100, 1 kilo 300 en el mejor de los casos, inclusive con periodos de compensación o compensatorios, no vamos a encontrar más ganancia de peso que superen esos valores. Este es uno de los ejemplos que les contaba de novillo de tipo exportación. Esta es una empresa que decidió armar un predio de 16 hectáreas para 1.500 novillos. Son todos lotes de 200 novillos, utilizan todos comederos de autoconsumo para cada uno de los piquetes y van rotando en forma alternadamente, sea para un predio agrícola o sea con el principio de dar más espacio para mejorar la condición de bienestar animal. Lo ideal es que al menos uno tenga entre 1 y 2 parcelas más para poder mudar los animales a intervalos de recarga de los comederos, fundamentalmente en los periodos de lluvia para evitar la formación de barro. Este es otro ejemplo también. Este es un predio comercial que está en Colonia Potrero Norte, en el Colorado, cerca del Colorado Formosa. Aquí se hacía una adaptación sobre Gatón Pánico, utilizando una ración molida con inclusión de un 6% de sal durante 30 a 35 días, y luego de que los animales estaban adaptados, utilizando el Gatón Pánico como recurso forrajero, un pastoreo directo con esta ración, pasaban a un predio de confinamiento terminal sin fibra, con 100 metros cuadrados por cabeza. En el caso del casco de los Blua, que había hecho esa primera experiencia en el año 2009, nos volvimos a encontrar en 2016 en un congreso ganadero en Rosario, y uno de los muchachos Blua presentó cuáles habían sido los resultados que habían tenido de su confinamiento en situaciones con barro y sin barro, utilizando predios de 5 metros cuadrados por cabeza, ¿no? La superficie original del encierre, para unos 700 animales, esta que se ve aquí abajo. Pegado a la casa, digamos, eran 3 corrales. Y lo que les ocurría era que en primavera y verano, cuando aumentaban la lluvia, tenían una merma de consumo, una merma de ganancia de peso, con un efecto directo sobre la conversión de los animales. O sea, cuando llovía y había barro, los animales consumían menos, ganaban menos peso y el costo de mantenimiento es estable, entonces tenían alrededor de un 40% más de demanda de comida o de tiempo para poder lograr las terminaciones. Cuando no llovía, digamos, los consumos eran los normales, las ganancias de peso eran buenas y las relaciones de conversión estaban cercanas a 6, como les mencionaba, que sería lo óptimo para la categoría. Lo cierto es que para ese año, donde evaluaron un año completo, tuvieron 80 días de barro, con 40% más de consumo durante esos 80 días de barro, cuando calcularon el costo de la comida que tenían por esa diferencia de consumo y conversión, era altísimo. Entonces, iniciaron con una primera experiencia donde se tomaron 15 hectáreas para hacer un feedlot rotativo, 6 a 10 veces la superficie original que tenían para la terminación. Se armaron 5 parcelas y alternadamente se pusieron los animales en estas parcelas, en un suelo clase 1, con un potencial agrícola enorme, a lo que se le sumaba también una merma en la cantidad de fósforo disponible. Entonces trataron de ver si era posible, haciendo este tipo de encierre, mejorar los niveles de fósforo en el suelo. Este es un video hecho de uno de los predios, digamos, esto fue hace ya 4 o 5 años atrás. Este es el predio donde hacen la adaptación. Aquí la adaptación se hace con suministro diario en batea. Cuando los animales, luego de un periodo de 25 o 30 días, ya conocen la ración y dejan recursos de un día para otro, se los pasa a los comederos de autoconsumo. Pero la idea, digamos, de esta imagen era fundamentalmente que vieran esto. Digamos, uno cuando pasa al lado de un engorde de estas características no ve un feedlot. Por eso siempre está entre comillas. Es un nombre de fantasía que le pusieron, digamos, mis formadores a esta alternativa, que era solamente para dar la idea de que era posible mitigar algunos de los problemas que generan, digamos, la escasez de infraestructura cuando uno hace engorde a corral con predios chicos.
Entonces, sí, digamos, desaparece lo desagradable, desaparece el barro, mejoran las condiciones de bienestar animal y uno obtiene prácticamente el mismo resultado utilizando más espacio con este tipo de modelo. Como su idea era, digamos, hacerlo en forma fija, digamos, forma permanente, digamos, decidieron aumentar un poquitito la capacidad y el modelo de suministro de agua, pusieron caños de agua con un subsolador, digamos, distribuidos en los diferentes lotes del campo, y van mudando los bebederos de acuerdo al destino de ese lote donde están los animales. Hoy están mudando prácticamente 40 hectáreas al año, donde se hace el encierre un año y al año siguiente se lo muda a un nuevo potrero. Los resultados obtenidos en estas dos campañas, que son 16-17 y 17-18, de lo que dejó ese encierre en estas parcelas de 40 hectáreas aproximadamente, fueron estos incrementos, unas 30 partes por millón de fósforo, un punto de materia orgánica y un punto también de nitrógeno. Sí se observa, digamos, en general cuando uno tiene los animales por periodo, alrededor son 21 o 28 días, con una escala de 100 metros cuadrados por cabeza. Si utilizas 300 metros cuadrados por cabeza, son 60 días de permanencia, que eso no significa que los animales estén estáticos ahí, sino que pueden ir en la rotación, estar 6 periodos de 10 días, por ejemplo. Entonces van dejando, digamos, con sus deposiciones estos niveles de minerales en el suelo. Como colorario, digamos, para tener una idea más aproximada de cuáles eran los aportes fundamentalmente de los niveles de confort, con el acompañamiento del IPCBA y con una beca con ICEP que está terminando ahora, hace 5 años, empezamos a ponerle números al bienestar animal en estas dos condiciones que encontrábamos como frecuentes, ¿no? Lo que era un encierre chacarero, convencional, sin considerar la infraestructura, sin tener impermeabilización de piso o, digamos, derivas de agua con tratamiento de efluente, por lo menos para que los animales tengan lugares secos donde echarse, y una condición tipo filo ecológico con mayor espacio. Entonces se analizaron 2 casos de 100 metros cuadrados por animal y uno de 10 metros cuadrados por animal durante la misma temporada, suministrando raciones en forma diaria o suministrándola con comederos de autoconsumo, utilizando sal para los periodos de adaptación, digamos, en los modelos de autoconsumo. El suministro diario no era necesario porque se iba aumentando la oferta durante un periodo de 28 días. En el autoconsumo, la variante era incluir un 6% de sal en la adaptación y tener disponible la comida a discreción desde el primer día. Se analizó comportamiento, y una de las primeras cosas que impactan un poco, digamos, en el comportamiento, es decir, bueno, los animales que tienen más superficie tienen un comportamiento o se mueven en la parcela más parecido a lo que hace un animal en pastoreo. Cuando uno les da 10 metros cuadrados que están absolutamente confinados, lo que se encuentra es que esos animales o están estáticos en el centro del corral o están echados tratando de descansar, pero prácticamente no caminan, que es una de las ideas clásicas que tenemos, decir, bueno, que no camine para que no gaste energía. No es, digamos, proporcional esa idea de que camine o no camine al resultado. No hay ninguna diferencia. Y esto es una foto tomada en el lugar, aquí en la Experimental de Concepción del Uruguay, alambre por medio, a estos árboles que se ven aquí atrás, son los eucaliptos que están acá. Mismo suelo arenoso, nos tocó un otoño-invierno llovedor, y esta es la condición que proponía 10 metros cuadrados por animal, y esta es la condición que proponía los 100 metros cuadrados por animal. En estas condiciones, digamos, cuando el confort cae sustancialmente, empezamos a ver también que los comportamientos erráticos o los comportamientos anómalos de los animales, como puede ser la pica, que son el consumo de productos que habitualmente no comen, o el ramoneo, o el consumo de querer tratar de comer palos, alambre, lamer los comederos, empezaba a exacerbarse más en las condiciones donde tenían menos espacio, ¿no? Los eventos de dominancia entre animales también aumentan cuando tienen menos espacio. A mí me gusta medio relacionarlo con
la ausencia de libertad en las personas, digamos. Si uno es libre, no hay problema, digamos, de movilidad. Si nos encierran a todos en un baño, 10 personas juntas, probablemente empecemos a tener conductas extrañas y probablemente tengamos eventos de dominancia por una cuestión solamente del espacio y de la comida. Estas cosas que se observan, digamos, como anómalas, a veces tienen consecuencias, como son los besoarios, por ejemplo. El consumo, ese anómalo que tienen los animales, como la pica, muchas veces también, digamos, se relaciona con el consumo exagerado de pelo. El pelo, digamos, va al rumen, y en el rumen, digamos, una de las cosas que nos encontrábamos eran este tipo de imágenes, cuando son de plazos de engorde o de recrías de mayor duración, aparecen los besoarios, que son estas pelotas conformadas de pelo, saliva y otros detritos, que si bien en general no pasa nada, pueden llegar a obstruir el tubo digestivo en diferentes versiones, ¿no? En diferentes lugares. Esto también es una situación que se encuentra no con tanta frecuencia, pero se ve cuando los animales tienen escasez de espacio, tienen una conducta perniciosa con respecto a la comida, bostean y orinan dentro de los corrales, de los comederos. Esta comida, digamos, se desperdicia y el lugar, digamos, donde los animales bostearon o orinaron se pierde porque el resto no consume. Y bueno, esto claramente no solamente es un problema de bienestar animal, ¿no? Empieza a ser un problema también de imagen con respecto a lo que hacemos ganadería cuando los animales los sometemos a situaciones de estas características, en todo lo relacionado al bienestar animal y al consumo de carne. Esas condiciones, variaciones de temperatura, altos niveles de humedad, aumentan significativamente la aparición de enfermedad respiratoria, fundamentalmente durante los primeros 25 días del encierre, y se transmite o se observa, digamos, como un indicador, entre otras cosas, de los glóbulos blancos. Aumentan los picos, digamos, de glóbulos blancos en los periodos en que yo inicio el field. A los 7 días y a los 21 días encontramos picos muy, muy altos de glóbulos blancos que están asociados con eventos de enfermedad respiratoria en esos momentos. Ahora, la problemática es toda esta problemática que uno observa del bienestar animal, de las condiciones, de la enfermedad y demás, no impacta sobre la eficiencia. El bovino tiene una capacidad de adaptación extraordinaria, realmente extraordinaria. Y si miran abajo, solo en la condición esta de 10 metros cuadrados y en autoconsumo, mermó un poco la ganancia de peso durante el periodo de adaptación. El resto ganó 1,2 kilos por día. Independientemente si se les daba a comer todos los días o tenían autoconsumo, o si se les daba 10 metros y estaban en el barro, o tenían 100 metros y estaban con confort como para poder echarse en un lugar seco. Esto probablemente sea la causa de que no corrijamos o no corrijan, digamos, las situaciones que se ven frecuentemente. La eficiencia animal prácticamente no se ve afectada por esa condición, porque los bovinos se adaptan con mucha facilidad a las situaciones anómalas. Con respecto a lo que fue total de kilos ganados y consumo, yo no alcanzo a ver el pie de la pantalla, pero en líneas generales solamente en la condición de 10 metros cuadrados de autoconsumo hubo una diferencia con respecto a la eficiencia de conversión, el resto no lo mostró. Cuando se trató el análisis del engorde total, digamos, desde finalizado el periodo de adaptación, con 214, 220 kilos, hasta los 370, 380 kilos terminados, las conversiones, independientemente de la condición de alimentación o de espacio, fueron similares, entre 6.5, 6.7 y 7 kilos por cada kilo de peso vivo producido. Sí encontramos una diferencia, digamos, por el modelo utilizado con respecto a lo que es rendimiento de res. Esta conducta de comer porciones más chicas, de comer más relajado, digamos, si se quiere, hizo que en las dos condiciones de 100 metros cuadrados
uno tuviera 1,5 puntos y algo más de rendimiento carnicero, y esto se ve con bastante frecuencia en los predios comerciales. O sea, esa mejor confort, digamos, independientemente de que uno no detecte variaciones en la ganancia de peso, digamos, sí se encuentran mejores rendimientos carniceros en los animales con más espacio y en particular cuando se utilizan sistemas de autoconsumo. Lo que no pudimos modificar, más allá de esta conducta que tienen los animales de adaptarse a la situación que uno les presenta, es esta condición. El barro queda pegado en el cuero. Todos aquellos que estén vinculados con la industria frigorífica saben perfectamente bien que este es uno de los problemas de higiene que se asocian muchas veces con las contaminaciones de algunos cortes carniceros y se asocia directamente con la Escherichia coli, por ejemplo, la que produce el síndrome urémico hemolítico, que es uno de los momentos donde podría contaminar la carne. En este caso, para esta experiencia en particular, los animales se mandaban a un frigorífico local cercano, recibían una ducha con una manguera de presión la noche del recibo, y la mañana de la faena recibían una segunda ducha, y aún así no se le podía retirar las costras que tenían, digamos, que quedaban chorreando, digamos, ese material sucio con estiércol y barro en partes de la carcasa en el momento de la faena. Y esto es un problema real de salud pública. Me van a corregir los que están en la industria trabajando en inocuidad, pero sí es uno de los problemas que se ha asociado muchas veces con síndrome urémico hemolítico, en particular en consumo de carnes procesadas con cocciones livianas como hamburguesa. Un poco la idea era tener estas consideraciones. Estos modelos se adaptan tanto a las recrías como a las terminaciones. Los sistemas de autoconsumo son muy amigables con la escala. Podemos modificar grandemente el resultado de un predio ganadero utilizando esta inclusión de raciones concentradas para tener un mejor resultado de los sistemas, inclusive pastoriles. Toda esta información, lógicamente, está publicada en diferentes medios, pero nosotros tenemos una suerte de compendio hecho, que es que está colgado en la web, que se llama Experiencia de Recría, Engorde con Raciones Secas de Autoconsumo, donde figuran las versiones de feedlot ecológico y todas las versiones que utilizamos con el autoconsumo para hacer suplementaciones y recrías. Hasta aquí llego yo. Espero no haberlos aburrido o aturdido demasiado, pero con gusto responderé todas las interrogantes que se presenten. Buenas, muchísimas gracias, Juan. No, por favor. A ver si me parece. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, una pregunta. Estuviste muy claro, Sebastián. Muy rápido también, porque con el tema de las presentaciones por Zoom sabemos claramente que el tiempo de atención es mucho más corto que en una presentación presencial. Pero Las bueno. charlas de todas maneras van a estar en el canal de YouTube del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, así que la pueden ver cuando gusten. Respecto de lo que, yo quería hacer una aclaración, respecto de lo que decía Juan Sebastián, donde hay poco espacio y donde el tema del barro se transforma en un problema crítico. Yo toda mi carrera fue en la industria frigorífica, exportadora, y no tengo pocos viajes cortos y con
mal gusto, a gusto amargo en la boca, atender reclamos en Europa por rechazo de contenedores completos por presencia de las cepas de Escherichia coli iberotoxigénicas, o sea, las STEX que le llaman, ¿no? Todas por supuesto, la O157, que es la más importante y la que más presencia tiene, y después las otras 5 grandes que los americanos la tienen y los europeos ya consideran directamente que si hay genes, digamos, porque hay muchísimas cepas, digamos, ¿no? Algunas de ellas no tienen solamente los genes para la producción de toxinas, pero no para el gen enteroagregativo, que le permite que ingrese al torrente sanguíneo, o al revés, tienen el gen enteroagregativo y no. Pero los kits rápidos que utiliza la Unión Europea detectan, y si detectan una presencia de un gen, aunque sea de baja patogenicidad, ellos lo consideran patógeno, bajo, pero lo consideran patógeno y se basan en el principio fundamental de la Unión Europea, que es la defensa del consumidor, y el contenedor va de vuelta directamente, con una gran pérdida económica, porque el contenedor vuelve a origen, o bien se renegocia con un valor vil a un mercado cercano que lo permita acceder, digamos. No nos permiten la cocción, no estamos hablando de productos, esto como experiencia, como decía Juan Sebastián, cuando nosotros hablamos de productos como procesados, como el caso de las hamburguesas, en el cual en muchos lugares, a ustedes les habrá ocurrido, de que le preguntan cómo lo quieren, si lo quieren jugoso o bien hecho, y bueno, en realidad tiene que estar siempre bien cocido. Con la cocción nosotros aseguramos tanto la desnaturalización de las toxinas, de las gigatoxinas, como también la muerte de la Escherichia coli. Pero bueno, esto es un problema. En el caso de Europa, ellos se escudan en que ellos consumen algunos productos, como puede ser el carpaccio o el beef tartar, que lo consumen crudo, en el caso de los cortes especiales, porque de Argentina prácticamente lo que no van los trimmings, o sea que son los más complicados, porque son lo que se recorta de los animales, de los cortes para prepararlos, sino que van cortes que en definitiva van cocidos con una temperatura superior a los 70 grados centígrados en la parte externa. Por más que esté jugoso adentro, no hay problema, porque la bacteria no tiene la capacidad de ingresar al tejido muscular, sí en el caso de las hamburguesas, porque cuando uno lo pica y después lo mezcla, lo que hace es introducir lo que estaba afuera y lo manda adentro. Pero consideran eso, y la verdad que es un problema crítico. Y en el caso de las aglomeraciones muy grandes, bueno, Juan Sebastián lo sabe, hay unos animales que se llaman superexcretores. Estos tienen condiciones en el rumen que, en contra de lo que nosotros pedimos, digamos, tienen la capacidad de tener una alta concentración de Escherichia coli verotoxigénicas, o sea, las STEX famosas. Estos se llaman superexcretores y son los que ensucian el cuero de muchos, no son muchos dentro de un grupo de 30 animales, puede haber 1 o 2 superexcretores que tienen esas condiciones en el rumen, pero ensucian todo el animal, y entonces nos encontramos con que la contaminación está en el exterior, pero en el proceso de faenamiento es muy fácil, que es lo que decía Sebastián, de que pase al interior o sea, ya ensuciar la superficie de la carne, y esto genera luego contaminaciones cruzadas, bueno, una serie de cuestiones muy difíciles de tratar, digamos. Ya actuamos después sobre la media res, tratando de atacar la superficie como punto principal, digamos. Bueno, esa aclaración quería hacer, discúlpenme pero esta parte me apasiona porque me ha tocado discutir fuertemente en la Unión Europea, y bueno, no así en Estados Unidos. Los americanos son mucho más mucho más pragmáticos, dicen tiene O157 o las otras 5 grandes, no entra. Hacé lo que quieras con el contenedor, pero a Estados Unidos no entra. Si no son de esas cepas, no hay ningún tipo de inconveniente. Cecilia, perdón. Sí, yo estoy viendo, perdón Cecilia, capaz que vamos a hablar de lo mismo. Hay una consulta que justo me hace referencia inclusive a
parte de lo que estás diciendo vos, Víctor. ¿Cuál sería el manejo sanitario? El que la hace Joaquín María de la Fontana. El manejo sanitario, como todo encierre inicial, digamos, que supone un periodo de estrés, digamos, es el clásico de un field. Nosotros, si no hay enfermedades preexistentes, la recomendación es utilizar vacunas contra el complejo respiratorio a 2 dosis, digamos, durante el periodo de adaptación, inclusive si fuera posible hacerlo por fuera. Si no conocemos los antecedentes de estos animales, en general usamos un antiparasitario tratando de utilizar los lechosos por boca. Pero últimamente hemos visto en los predios comerciales que, digamos, no hay prácticamente presentación de enfermedad respiratoria en esta condición, porque uno, al aumentar el espacio, reduce el potencial de contagio que hay entre los animales, y al mejorar la condición esa de humedad del suelo y tener los animales, digamos, un lugar siempre seco para poder descansar y no estar en forma permanente con barro y humedad y compitiendo por el espacio con los demás, hace que no se presente. Digamos. Sinceramente, en esos fields que yo mostraba, digamos, no ha habido prácticamente casos, entonces antibióticos no utilizamos. Ahora iniciamos una etapa nueva también que está asociada a esto y está asociada a la contracara de las bacterias, no solamente por la higiene, digamos. Yo creo que, tal como decía uno de los colegas de Santa Fe que vino a hacer una presentación hace unos años acá, que uno produce comida desde el momento que nace el ternero, o sea, del momento que vos estás haciendo un tacto, que está en cosas, es comida, y esto también, entonces tenemos que cuidar la higiene en todas sus etapas, y tenemos que cuidar, digamos, el producto en todas sus etapas. Una de las contracaras que tienen estas situaciones estresantes, con enfermedad respiratoria, con neumonía fundamentalmente, es el uso muchas veces indiscriminado o no recetado de antibióticos. Y los antibióticos se utilizan desde tetraciclinas, digamos, metidas en la dieta, hasta la tilmicosina, que es la más clásica para la enfermedad respiratoria o para casi todas las enfermedades respiratorias de piel o del pie de bovino que se pueden producir en condiciones donde hay mucha humedad y mucho barro, digamos, dentro de los corrales. Este uso, digamos, masivo, a veces, digamos, en cualquier etapa, digamos, sin considerar el momento de la faena o los periodos de carencia o retirada de estos productos y sus metabolitos, generan otro problema en la comercialización, que es la presencia de contaminantes de medicamentos veterinarios en carne, que también hemos tenido algunos ejemplos. Uno fue hace un par de años, seguramente Jorge se acuerda mejor que yo, pero fue un contenedor que fue a Rusia, que fue público, y que lo devolvieron por tetraciclina. Las tetraciclinas, la oxitetraciclina, por ejemplo, que se utiliza muchas veces en las raciones, digamos, tiene una vida media de 7 días y un periodo de retirada de entre 7 y 10 días. Los animales que fueron faenados han comido prácticamente hasta el último día. Pero si pensamos, por ejemplo, en la tilmicosina, estamos hablando de 40 días de retirada. Si hablamos de una ivermectina o un fipronil para tratar parásitos externos, estamos hablando de más de 100 días de periodo de retirada, y muchas veces eso excede al propio periodo del engorde. Entonces, un poco esto del confort animal, de la higiene, de mejorar las condiciones del filo, tiene que ver también con eso, con poder tener elementos para bajar la presión que hacemos en el uso de antimicrobianos sobre los animales, fundamentalmente para evitar que haya presencia de residuos en el producto terminado que sale a comercialización para consumo humano, que es la carne. Bien, hay otra consulta. ¿Cómo mueven los comederos cilíndricos entre parcelas? Los comederos, la gran mayoría, digamos, los que no tienen ruedas, tienen patines. O sea, tienen un trineo abajo. Muchos de estos están hechos con caño petrolero, con caño redondo de 2 pulgadas, y se pueden mover vacíos. Si no se ha hecho barro o es un comedero, digamos, de 6, 7 mil kilos, lo podés mover con una camioneta entre una parcela y la otra, siempre que esté vacío. Si se ha hecho barro y se pega ese trineo al suelo, por ahí necesitas pegarle un tirón con un tractor,
pero se arrastran con un tractor o con una camioneta. Otra consulta, si se notaron diferencias con respecto a las molestias que ocasionan las moscas. Sí, no muy significativas, porque la mosca en el field muchas veces hay parte de la mosca que hace ciclo en los residuos de la comida en los comederos, y otra parte de la mosca que hace ciclo en el barro y en el estiércol que está dentro de los corrales. Como se usan raciones secas, la mayoría es grano entero, el problema de la producción de mosca en residuo comedero no lo tenés. Y por otro lado, como las parcelas son grandes, digamos, y no hay formación de barro, la idea es que vos lo veas siempre tipo césped, o que la mayor parte de la superficie tenga cobertura vegetal. Tampoco, digamos, se produce grandes cantidades de acumulación de mosca como la que uno podría encontrar en un feedlot convencional. Bien. ¿Qué aditivos ha utilizado para el manejo del nivel de pH acidosis y si podés profundizar en la conversión obtenida de kilos de alimento por kilo producido? A ver, aditivos, la parte de aditivos en raciones, si los animales están adaptados como jóvenes y pasaron bien su periodo de adaptación, no incorporamos aditivos como puede ser bicarbonato, muchos usan algunos para controlar, digamos, el pH fundamentalmente de la ración base maíz. El pH no es tan bajo como el que uno estima, o por lo menos es un pH cercano a 5, como son todas las raciones de feedlot, pero no tiene los picos esos que nos generan la acidosis subclínica. Una vez que los animales están adaptados, tienen mayor estabilidad, digamos, por comer porciones más chicas y por tener distintos tamaños de partículas del grano de maíz cuando ingresa al tubo digestivo. La segunda parte no sé si está relacionada también con los aditivos para controlar pH, o la de la conversión no recuerdo cómo era, Cecilia. No, a mí me da la sensación de que quiere que profundices en la conversión de kilos de alimento a kilos producidos. Bien. Ahí, trabajando un poco en predios comerciales y comparando información de los predios comerciales con experiencia de investigación de INTA, hay una diferencia que está relacionada no tanto con el alimento en sí, ¿no? O sea, si uno hace una ración estable con grano de maíz, con sorgo, o con alguno de los otros cereales o subproductos que presenté, no hay una gran variación. Sí, si yo doy solamente maíz, estaré más cercano a 6, si incluyo sorgo, estaré más cercano a 7 kilos por kilo de peso vivo producido. Pero la edad de los animales y los antecedentes de las recrías previas, digamos, influyen notablemente en la conversión, fundamentalmente cuando son en cierres terminales. No tengo el mismo resultado tomando un ternero marca líquida que tiene 6 meses o 7 meses de edad y que pesa 200 kilos o que pesa 180 kilos, ingresado al feedlot puedo lograr, por una experiencia de investigación, 5-1. Nosotros hemos logrado terminaciones punta a punta, digamos, desde los 70 kilos hasta los 390 kilos, de 4.8, 5.1 a 1, digamos, que es extraordinario. Pero son animales que nunca sufrieron penurias nutricionales durante la recría, que tienen 180 kilos como mínimo a los 6 meses de edad, y que yo inicio con un periodo de engorde terminal con raciones de altísima energía y con todo el resto de la proteína y minerales corregidos. Cuando tomo terneros de remate feria, por ejemplo, que no conozco la edad, que no conozco los antecedentes de su recría, si es que ha pasado un invierno sin ganar peso, si de hecho, digamos, pesa 180 kilos y tiene un año y medio, esos animales les cuesta más el periodo de adaptación en general, y por otro lado, el gran problema que tienen es que necesito 1 kilo más de ración para lograr el mismo resultado en producción. Necesito 7, 7.1, 7.2, cuando en un marca líquida necesito 6. Entonces,
la edad de los animales y los antecedentes de la recría previa juegan un rol importantísimo cuando uno, digamos, analiza las conversiones. Esto no significa que haya que excluirlos, ¿no? Pero sí tenemos que saber que las eficiencias de conversión van a cambiar en función de esa variable, y hay una lógica muy directa, ¿no? Un animal que tiene 6 meses, que está en 180 kilos, nunca perdió, digamos, ninguna de sus etapas de máximo potencial de crecimiento, ni se afectó en ningún momento. Un animal que tiene más de un año, digamos, su potencial de crecimiento ya es menor. Entonces, lo que aumenta más con respecto al que es más joven es el costo de mantenimiento. Y eso hace, digamos, que uno tenga conversiones más altas y rendimientos carniceros más bajos en los animales más viejos. Y en la siguiente, ¿qué tamaño de bebedero es recomendable para un encierre de 100 cabezas a 300 metros cuadrados para cada uno? El bebedero tiene el principio, digamos, ni siquiera muchas veces viste que nosotros en el clásico era poner 1 centímetro o 2 centímetros por cabeza. Yo creo que con una batea de 3 metros o un bebedero circular de 1,50 m de diámetro, con buen caudal de agua es suficiente. Ya hace algunos años también se ha revisado el tema de los bebederos en los engorda a corral, y se prefiere que tenga mayor caudal con bebederos más chicos para tener más reposición, para que el agua se mantenga limpia y fresca, digamos, a la medida que los animales consumen. Con una batea de 2,5 m, 3, de hormigón o de chapa o plástica, para 100 cabezas funciona perfectamente bien. Y sí, digamos, tratar de tener un caudal, digamos, de una manguera de 1,25 para arriba, o utilizar las bombas presurizadoras para mantener la presión en todas las líneas de oferta de agua. Te preguntan si tenés alguna experiencia con sorgos en autoconsumo o silos de grano humífero de sorgo. Sí, Perdón, húmedo. sí. Es algo más complicado, no es imposible de practicarse, pero tratándose de grano de sorgo, siempre hablando de grano, ¿no? Porque los autoconsumos, yo me refería a autoconsumo pensando solamente en las raciones secas, en los comederos de tipo casita o tipo silo comedero. El autoconsumo también lo conocemos con las jaulas que se utilizan de autoconsumo para los silos de planta entera. Pero tratándose de grano, tanto de maíz como sorgo, sí hay algunas experiencias. Lo que hay que considerar es que el grano húmedo de sorgo, la vida media en el comedero es corta, porque su principio de conservación lo pierde una vez que vos lo sacás de la bolsa, porque lo hacías con la anaerobiosis y el pH que mantenía la condición de húmedo. Sería recomendable utilizar un intervalo de carga de no mayor a 3 días para que no pierda la calidad el grano. Pero sí se puede hacer, y en efecto, digamos, es bastante bueno, digamos, bastante similar la conversión que uno puede obtener del sorgo grano húmedo a la de maíz. Otra de las consultas, si tiene experiencias midiendo los resultados con y sin monensina en la premezcla. Alguna experiencia hicimos, no en este tipo de modelos, de vuelta, el que cobra un rol fundamental es la edad de los animales, porque la merma de ganancia de peso, la merma en producción, se podría relacionar más con la presencia de coccidiosis en estos modelos que con la ventaja que produce la monensina modificando la curva de producción de ácidos grasos en función del propiónico, ¿no? Esto en el lenguaje técnico, digamos, los bovinos en el rumen producen 3 ácidos grasos que después pasan al ciclo de Krebs para producir los azúcares en general, para ser muy sintético y burdo en la explicación, ¿no? De esos son acético, propiónico y butírico. El que tiene mayor capacidad para entrar en este ciclo y ser más efectivo en la producción animal es el propiónico, en la producción de carne, ¿no? Entonces lo que hace la monensina es controlar las poblaciones microbianas que hay en el rumen para ir
digamos, modificando, digamos, esa producción de ácidos grasos volátiles, y es una de las razones por las cuales se usa en las raciones para engorde a corral. Y a su vez también, digamos, lo que hace es controla las coccidiosis. En este caso, el mayor impacto lo va a tener cuando los animales son chicos y jóvenes, en terminaciones a liviano. Cuando tenés animales más grandes, digamos, como puede ser terminaciones a pesado, hemos utilizado raciones sin monensina o con reemplazante de monensina, como puede ser la virginencina o como puede ser inclusive taninos. En algunos casos hemos probado taninos para las terminaciones de novillos pesados con destino a exportación, y no notamos diferencia. Sí, en los animales jóvenes el riesgo está más del lado de la parasitosis que de la ventaja nutricional. A ver, tenéis otra consulta, pero no llego a leerla. ¿Es distinto el tiempo de adaptación a la ración en ecológico o a corral? Sí. Antes tenía algunas dudas, hoy te puedo decir que sí. En un feedlot, digamos, con un operario, con un encargado entrenado, claramente, digamos, con un periodo de 21 días, inclusive algunos lo llevan hasta 12 días, logran hacer que los animales pasen de una ración voluminosa en base a pasto a una ración concentrada. O sea, de acuerdo a la tropa, hacen un ajuste y van mirándolo, y los tipos son muy cancheros y lo logran, digamos, ponerlo en 10, 12, 15, 20 días con el nivel de concentrado que uno desee. El autoconsumo lo que no controla es esa condición de oferta y monitoreo diario, digamos, y el reflejo condicionado de acercarse a la comida. En el filo, de igual, el reflejo condicionado que tienen los animales es que la oferta de comida está en un lugar, y cada vez que aparece el tractor, aparece la comida. Entonces, cada vez estén o no llenos, cada vez que pasa el tractor, los animales van al comedero y consumen. En los autoconsumos eso no pasa. Entonces, durante años nos pasaba que nos acelerábamos en el cambio de dieta. Así, bueno, usando sal, por ejemplo, le retirábamos la sal en un periodo de 28 días, con el clásico reducción de fibra, digamos, de un modelo de filo convencional. Decir, bueno, si llevamos el mismo periodo, le ponemos sal, a los 28 días le sacamos la sal. Le sacábamos la sal a los 28 días y siempre aparecían animales, con consumo exagerado, con alguna acidosis aguda. Y claro, lo que veíamos es que no todos los animales aprenden a comer o consumen la misma cantidad en los mismos plazos de tiempo. Y empeora eso cuando yo mezclo tropas de distintos orígenes. Si yo conformo una tropa de 70 animales que viene de una feria, que son 3 o 4 orígenes de campos distintos, de campos de cría distintos, hasta que resuelven el problema de competencia que hay entre ellos y vuelven a armar los grupos sociales, se demoran 15 días más. Entonces, lo ideal para un sistema de autoconsumo, empezando, digamos, la adaptación con los comederos de autoconsumo, utilizando estas raciones con control con sal, lo ideal sería no bajar de los 35 días de adaptación, para permitirle a todos aquellos animales que son más lentos en consumir, que tardan una semana o que tardan 2 semanas más que el promedio, lograr el consumo necesario para poder pasar a una ración concentrada sin restricción. Bien, la siguiente es, si se puede agregar silo de maíz a ese tipo de ración que se usa. Sí, sí, pero aparte. O sea, no dentro de los comederos. Cada vez que se agrega silaje, por ejemplo, y si utilizamos comederos de este tipo, el tamaño de la boquilla de salida que tienen los comederos de ración seca va entre 8 y 10 centímetros. El silaje o los voluminosos no salen por ahí. O sea, no logran salir. Se hace una masa adentro y no baja, y los animales no pueden retirar la comida. Entonces, no es para mezclas que incorporen silaje. Sí se le puede suministrar aparte. Lo mismo que el rollo, digamos. Hay gente que no quiere utilizar las raciones secas sin fibra, como son las de grano de maíz, que se conocen como fibra cero, y suministran silaje o suministran
rollo en forma permanente durante todo el periodo. En eso no hay un inconveniente, sí lo que tienen que saber es que cada vez que yo incorporo una fracción voluminosa de la dieta que tiene menos energía y que ocupa más espacio en el tubo digestivo y a veces está más tiempo, lo que voy a modificar es la conversión. Entonces, incorporando un 10, un 12, un 15, un 20% de fibra como aporte dietario diario, lo que voy a tener, en vez de tener una conversión de 6:1 en un animal liviano, voy a tener una conversión de 7, 7,5, porque estoy ocupando parte del consumo con un alimento, con un recurso de menor calidad nutricional. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Sebastián. Jorge. El micrófono. El micrófono. Tener el micrófono apagado. Sí. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Espero que los concurrentes, tanto colegas como otros profesionales y productores, hayan quedado conformes. Yo creo que sí. Juan Sebastián tiene la cualidad de decir las cosas difíciles de una forma simple. Y bueno, y creo que viene su sistema el sistema que él estudia y que ha desarrollado, digamos, ¿no? Viene a ayudar a muchos pequeños y medianos productores en lo que es el manejo diario, que son cosas que se pueden ir incorporando y que realmente tienen una tasa de retorno muy rápida para el productor. Bueno, muchas gracias. No sé si... No, muchísimas gracias. Favor. Yo le quería pasar el dato. El miércoles 22 a las 18 horas va a estar Adrián Mijaretti con tendencias de consumo y marketing de carne. Creo que es la última de esta serie de conversaciones. Sí, es la última, después va a haber algunas más. Como primicia, estamos trabajando con las razas. Seguiríamos con una serie de charlas de especialistas de cada una de las razas de Argentina, las más importantes, pero bueno, no nos vamos a olvidar de ninguna, incluso hasta va a haber, estamos tratando de conseguir, y creo que se va a poder, una colega de Juan Sebastián, de INTA Leales, que va a hablar sobre raza criolla. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Espero que les haya sido productiva la jornada, como yo creo que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las menciones que hacen los asistentes por el chat. Así que buenas tardes para todos y espero que haya sido de utilidad. Bueno, y como siempre, gracias, Coco. Y nos vemos el día. Hasta la próxima. Chao, hasta luego.